Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo por la pantalla de C5N, con una situación muy difícil para el gobierno nacional, que afronta muchísimos, pero muchísimos problemas, y que la estrategia de asedio que hay sobre Alberto Fernández, sobre el Poder Ejecutivo, tiene un registro, no digo que sea parte de esto, sino que sirve para explicarlo, una frase que había dicho en su momento Esteban Bullrich cuando era ministro de Educación y planteaba cómo debía enfrentar el gobierno de Mauricio Macri los conflictos con los docentes. No sé si recuerdan que en una charla Bullrich dijo: tenemos que plantear una serie de medidas o instalar una serie de problemas para que nos puedan atacar en uno y poder resolver el resto. Esto era lo que planteaba en su momento cuando era ministro Esteban Bullrich. Bueno, acá uno lo podría extrapolar eso y decir que la oposición, en sus diferentes variantes, está planteándole una serie de problemas al gobierno nacional, además de los autoinfligidos, ¿no? Eso está, ya nos hemos ocupado en los últimos 6 programas de los problemas autoinfligidos del gobierno nacional. Pero una serie de batería, una serie de problemas para desgastar la coalición, que mucha gente se olvida, digamos, dentro del universo del análisis, que este es un gobierno de coalición. Hoy alguien muy cercano al presidente me decía: este es una coalición casi parlamentarista en un país hiperpresidencialista dentro de un movimiento verticalista, y donde el presidente, en lugar de pararse sobre el resto, producto de las internas que hay en el gobierno, tiene que ser el que bisagree entre esas tribus. La tarea hoy invisible para mucha gente que está haciendo Alberto Fernández es enorme para sostener los humores de la coalición y muy desgastante. A ver, no puede ser que si el presidente un martes se junta con Paolo Roca, el jueves tenga que reunirse con, doy nombres al azar, con Emilio Pérsico. O que si se junta con alguien del sindicalismo, después tenga que reunirse con un supermercadista. No digo cosas que hayan pasado, estoy dando ejemplos para graficar con ustedes cuál es para mí, esta es mi verdad relativa, uno de los problemas que enfrenta hoy el gobierno nacional. Y después, por supuesto, ¿por qué decimos un gobierno bajo asedio? Porque de la economía me voy a ocupar en un momento nada más, pero lo vamos a hablar largo y tendido con Estefanía Pozo. Pero porque hoy cualquier motivo es bueno para no dejar respirar ni un segundo a la coalición. Es decir, o los problemas presuntos o reales entre algunos ministros, o las diferencias de economía o conceptuales entre el equipo económico, o presuntas declaraciones que el gobierno tiene que salir a desmentir. Muchas operaciones que emanan desde la propia coalición, pero muchísimas que no. Un ejemplo, mire, que me parece bien claro para ver hasta dónde y con qué precisión la oposición, insisto, en sus diferentes variantes, política, empresarial, mediática, sindical, etcétera, sabe dónde pegarle al gobierno nacional. Ahora, el nuevo factor, en su momento eran algunos intendentes, en un momento fue Kicillof, en otro momento fueron movimientos sociales, en algún momento va a ser el sindicalismo, hoy es un gobernador, el gobernador de Formosa. Quiero hacer especial énfasis acá porque es una figura con muy mala prensa en la capital. Pero es por eso que se machaca sobre esto, ¿no? Por supuesto que no. Imagínense que a gente que, por decirlo de una manera elegante, pretendía que se abriera todo y que la Argentina fuera alguien que proteja a los más grandes, a los vulnerables y el resto, la gestión del coronavirus en las provincias
no debe suscitar especial interés. Digamos, tenés 95% de las unidades de terapia intensiva ocupadas en Río Negro y 0 muertos en Formosa. No parece ser esa la preocupación. Hay un factor extra que pasó prácticamente desapercibido, o 2 factores, que tienen que ver con el rol que ocupa, en este caso el gobernador de Formosa, dentro de la coalición de los gobernadores. ¿Por qué digo esto? Porque el dato que pasó desapercibido fue el nombramiento de Ignacio Lamote al frente del Consejo Federal de Inversiones, un lugar central para la política en la República Argentina, pero no para la política del contratito, discúlpenme el lenguaje ramplón, del mastiquín. Un lugar de poder real de la política en su mejor expresión en su relación con las provincias. El titular de esa asamblea, que terminó por unanimidad, era, por ejemplo, fue el viernes el gobernador de Formosa. Este es un ejemplo que lo uso a Gildo Infran porque después hay muchos gobernadores que vienen y hablan con nosotros, los periodistas de la capital, y dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con los gobernadores del norte, y después van y le dicen mi conductor. Pero no importa, digamos, eso es una cuestión interna que deberá resolver el peronismo. Pero es un buen ejemplo que se concatena con Kicillof, con Moyano, con la relación con Cristina, con cómo está, si está cómodo o no está cómodo Sergio Massa, con las tensiones entre economía y el Banco Central. Muchas cuestiones serán reales, otras no. ¿Y el gobierno cómo responde a eso? Bueno, de una manera muy imperfecta. Parece que está claro eso. Muy imperfecta. Porque a veces ese tipo de manifestaciones que llegan a los medios de comunicación y que son performativas para la política argentina o para un sector de la política argentina, emanan desde el propio gobierno. Y no le permiten y le quitan tiempo al presidente de la nación para pararse por sobre todo el conjunto y no tener que ser el que, discúlpeme, porque a veces uno se excede con las palabras y por ahí comete injusticias, pero Alberto Fernández no puede ser el que atiende los caprichos de todo el conjunto. Hay un sector del Frente de Todos que tiene que madurar políticamente, porque acá hay una certeza que tiene la coalición, por supuesto, que es, si el gobierno de Alberto Fernández le va mal, desde el punto de vista que sea, no hay futuro político inmediato en la gestión, digo, afecta muy negativamente al proyecto kirchnerista, al proyecto de Sergio Massa y al proyecto seguramente de muchos sindicalistas y gobernadores que están cerca del presidente. Ni hablar a lo que se llama de una manera heterogénea y difusa el albertismo. Esta es mi verdad relativa, uno de los problemas centrales que tiene el gobierno, al margen de el gabinete, al margen de una herencia de la cual el gobierno, parezco uno de esos periodistas que decía que Macri habló poco de la herencia, pero yo creo que el gobierno habló poco de la herencia, se explicó poco lo que la deuda implica para la diaria de los argentinos y de las argentinas. Un gobierno que resolvió una deuda con los fondos privados muy difícil, que está en camino de resolverla con el Fondo Monetario Internacional, veremos si lo logra o no lo logra, y que esos éxitos, esos goles, esos activos duraron poco. ¿Por qué? Me preguntan, ¿es una falta de política de comunicación o es un problema político que redunda en un problema de comunicación? Para mí es más lo segundo que lo primero. Y como centralidad de este problema, por supuesto, el dólar. Una vieja carta, creo que fue 10, 12 años después de la discusión de bancos garantidos de Roca a Mitre,